Bien, amados hermanos, vamos a continuar con nuestro hermano José Palomino, quien le va a seguir explicando todo esto, lo que obra justicia. Bien, hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Adelante, hermano José. Muchas gracias, hermano Amadeo. Amados hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Aquí, hermanos, en el programa Trabajemos con Amor, a través de las redes sociales, llegamos a ustedes con este tema interesante, hermanos, acerca de la justicia. Bien, hermanos, como ya nos dice nuestro hermano Amadeo, a través de este último texto de Isaías 26:9, que dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los moradores del mundo, ellos tienen que aprender la verdadera justicia. ¿Pero de quién? Eso vamos a ir, hermanos, a partir de este punto. Vamos a hablar con audio de nuestro maestro cómo se enseña, hermanos, porque no hay duda que hay hombres en la tierra que humanamente buscan la justicia, en su corazón buscan lo que es lo justo, lo legal, pero lo hacen a la manera humana, como se dice, a la fuerza, a lo material, mas no como Dios quiere. Por eso, hermanos, en estos momentos de angustia que vive, no solo en el Perú, sino en diferentes estados, en diferentes países, buscan una justicia humanamente, la cual no llega, sino que a los israelitas, a nosotros, nos toca enseñar esta demanda de justicia ante Dios, para que ellos, los que buscan la justicia a través de la fuerza, aprendan a buscar la justicia verdadera de Dios. ¿Y cómo tiene que hacer el israelita? El israelita dice que profetizar vestidos de túnica. Tiene que profetizar el evangelio de Dios y contribuir con ellos a sus necesidades materiales espirituales. Es decir, hermanos, a través de la prédica. ¿Cuál es el evangelio de Dios? El evangelio son los mandamientos, hermanos. Por eso habla de justicia. Entonces, junto con la enseñanza de la ley de Dios, que es la verdadera justicia, porque Dios lo que quiere es igualdad a nivel mundial para todos. Todos debemos ser iguales. Por eso esta ley es para ello. Pero hoy en día vivimos a través de leyes humanas. Estas leyes que verdaderamente no tienen absolutamente nada de moral. No hay nada justo en ello. Entonces nosotros debemos de enseñar la verdadera justicia. Pero esto va juntamente con la obra social. Pero antes de ello, hermano, vamos a escuchar lo que dice el maestro en este audio número 300, que habla justamente de la justicia y la obra social. Ahí va a hablar nuestro maestro claramente qué cosa es la justicia. Y escuchen, hermanos antiguos, y hermanas y hermanos también que hacen obra social, los cuales les voy a indicar de que tanto la justicia con la misericordia o la obra social van juntos de la mano. Vamos a escuchar al maestro en este audio número 300, que dice justicia y obra social. Segundo Corintios capítulo 9, verso 25, que con la experiencia nuestra consagración glorifica a Dios, con la obediencia que procedéis al evangelio. Pero sin embargo, no procedemos. No predicamos es decir, justicia. Entonces,
actualizar, actualizar al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y con la verdad y contribuir para ellos y para todos. Este es el sueño, pero no cumple el pueblo de la vida. Por otro lado, según Isaías 58:7, dice: mejor compartas tu palma con los hambrientos y metas a tu casa a los desnudos y vistas. Entonces también dice: mejor es compartir nuestro pan con los afligidos, claramente dice con los hambrientos. Hoy se están alegres porque necesitan. Bien, enseguida, luego se va a clase de fruto y hay pobres, huérfanos que necesitan vestir. Eso debemos llevarlo y decirlo en la casa. Muy bien. Enseguida el capítulo 10 dice: mejor es derramar nuestra casa para saciar a los afligidos. Derramar nuestra casa. Realmente no vamos a derramar nuestra casa. Nuestra casa es el crecimiento exterior. Entonces, aquí se dice derramar alma. Se refiere a derramar la obra de las manos con que trabajamos. Entonces, la obra de nuestros hermanos debemos derramar para aliviar, para digamos, fortalecer a los afligidos. Eso es lo que dice. Entonces, también dice el verso 8, y este claramente dice que el tiempo de justicia, ahora un tiempo de justicia. Hay aflicción, hay hambre. Entonces, cuanto más nosotros debemos cumplir. Muy bien. No hay palabra, el pueblo de la vida. Hemos escuchado al maestro decir claramente, dice, vamos a leer los puntos más resaltantes. Dice el maestro, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, son los mandamientos, hermanos. Pero dice el maestro, dice, pero sin embargo no profetizamos, no predicamos el Evangelio. Eso es injusticia, dice. Entonces dice, al predicar o profetizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y por la bondad de contribuir para ellos y para todos, esto les enseño, pero no cumple el pueblo israelita. Ven, hermanos, estamos escuchando que si nosotros no profetizamos, no predicamos, entonces, hermanos, quiere decir que estamos haciendo injusticia. No estamos buscando la justicia. El israelita que no se prepara, el israelita que no estudia, simplemente, hermanos, no va a poder predicar o profetizar correctamente. Claro, como el maestro enseñaba. Al no predicar o profetizar, como hoy en día sucede de muchos hermanos que predican a su manera, lo único que hacen es extraviar, mas no buscan una justicia verdadera como nuestro maestro nos enseñó. Y el maestro bien claro dice, el que no predica o no profetiza, eso es injusticia. Después dice el maestro, Isaías 58:7, habla de, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vienes al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Y el maestro profetiza, o mejor dicho, interpreta y dice, mejor es compartas tu pan con los hambrientos y metas a tu casa a los desnudos. Y vistas entonces, también dice, mejor es compartir nuestro pan con los afligidos
Claramente dice con los hambrientos. ¿Por qué están hambrientos?, pregunta el maestro, y él mismo responde, porque necesitan, dice. Es decir, hermanos, que la justicia, es decir, la prédica, va de la mano con la misericordia. La justicia con la misericordia van justamente de la mano. Si nosotros hacemos obra social, tenemos que hacerlo con prédica, con profetización, pero conforme a lo que el maestro nos enseñó, no con mitos, no con fábulas, porque de nada vale. El maestro dice, eso es injusticia. Y más adelante va a decir, vamos a escuchar, hermano, dice, bien, enseguida, luego llevad, dice, a los desnudos, dice, siempre hay pobres, huérfanos que necesitan vestidos, eso debemos llevarlo y vestirlos en la casa. Muy bien. Enseguida dice, en el mismo Isaías 58:10, habla acerca del derramar nuestras almas. Y el maestro interpreta acerca de Isaías 58:10, dice, mejor debes derramar nuestras almas para saciar a los afligidos. Derramar nuestras almas legalmente no vamos a derramar nuestras almas. Cuando el maestro dice no vamos a derramar nuestras almas, él hace alusión a la sangre. Porque en otro audio, el maestro dice que el alma está justamente en sangre. Y cuando dice derramar nuestras almas para saciar a los afligidos, no quiere decir que vamos a derramar nuestra sangre. Por eso dice el maestro, dice acá, derramar nuestras almas legalmente, dice, no vamos a derramar nuestras almas, dice, o sea, se está refiriendo a la sangre. Nuestras almas están en nuestro interior. Entonces, ¿a qué se refiere derramar las almas? Se refiere a derramar la obra de nuestras manos con que trabajamos. Entonces, las obras de nuestras manos debemos de derramar para aliviar, digamos, para fortalecer a los afligidos. Eso es lo que dice. Así lo interpreta el maestro. Con las obras de nuestras manos, nosotros tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Nosotros tenemos que hacer obra social. Claro, es bueno, pero junto con la prédica, junto con la profetización. Por eso dice, profetiza, predica. Pero el maestro dice, eso no hace. Y miren, escuchen, sigue el maestro aquí, dice, habla ahora acerca de Isaías 58:11, en la cual habla en tiempo de sequía. Justamente en tiempo de sequía es la que se está viviendo hoy en día. En esto claramente dice, en tiempos de sequía, ahora estamos en tiempos de sequía, hay aflicción. Hoy en día, hermanos, con toda esta crisis política y prácticamente desempleos, los alimentos que suben de precio, están viendo más hambre, hermanos. Entonces dice el maestro, ahora estamos en tiempos de sequía, hay aflicción, hay hambre. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos cumplir? Dice. Muy bien. Y escuchen, no hay nada de esto en el pueblo israelita. En la época de nuestro maestro ya había obra social. Pero ¿por qué el maestro después dice no hay nada de esto en el pueblo israelita? Porque justamente se refiere a que la obra social va junto con la justicia. ¿Y qué cosa es? Hacer justicia es predicar o profetizar. Esa es la justicia. A través de la prédica y de la profetización enseñamos a la humanidad cómo se hace justicia, la verdadera justicia. Eso es lo que nos dice nuestro maestro. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia. Cumpliendo la ley, enseñando, predicando, profetizando, como dice el maestro, tenemos que tener misericordia, hacer obra social. Por ello el Señor dice a través de Salmos 41:1, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Es decir, hermanos, que nosotros, pensando en el pobre, ayudando al afligido a través del derramamiento de nuestras almas, es decir, del trabajo que hacemos, del fruto de nuestras manos, tenemos que ayudar, tener misericordia. Por ello debemos entender, hermanos, nuestro rol
Y recordar siempre que la justicia y la misericordia y la piedad se complementan. Por eso el maestro habla en el siguiente audio 192 acerca de la obra social y la justicia. A ver, escuchemos el siguiente audio. Por ejemplo, ahora ya estoy demostrando, diciendo y están entendiendo la obra social. Y la obra social es la justicia. Entonces, ahora sí, por ejemplo, demostrar obra social. Entonces sí, puede el mismo puede elegir cuando obra social trabaja, entonces hay beneficio para la gente. Ya ven, hermanos, lo que dice el maestro, la obra social es justicia, dice. Es decir, hermanos, que la obra social, la misericordia, la justicia va junto con la misericordia. A través de la obra social nosotros damos al pobre, tratamos de satisfacer sus necesidades materiales y también espirituales a través de la prédica. Porque, hermanos, si nosotros solo vamos, como decir, a dar lo que necesita materialmente, la necesidad material, estamos siendo como los políticos tradicionales que a través de sus campañas, ¿qué hacen? Dan algo material como un tupper o cuadernos o útiles. Entonces eso viene a ser como un soborno. ¿Para qué? Para que la población vote por ese partido. Pero en el caso de la obra social, como Dios manda, es a través de la ayuda material y va junto con lo espiritual, que es la justicia, que es la prédica, la profetización acerca de sus mandamientos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que demostrar a través de la obra social que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, vamos, como se dice, estar en medio de las tinieblas. Pero, ¿qué habla Filipenses 2:15? Escuchen. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, hermanos, nosotros vamos a ser una luz entre toda la tiniebla que hay aquí en el mundo. Y esto se da, hermanos, a través de la justicia y a través, hermanos, de la misericordia y la piedad, que van juntos. Nos habla en el libro de Primera de Juan 5:2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, que es la justicia que nosotros tenemos que conocer. Primera de Juan 3:10, ¿qué nos dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que engaña, es decir, que no cumple la ley y que no aman a su hermano, dice, no es de Dios. Escuchen, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia, el que no predica, el que no enseña, porque nosotros tenemos que enseñar a los moradores de la tierra la verdadera justicia, cómo llegar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? En las Sagradas Escrituras prácticamente ahí nos enseña, nos muestra cómo nosotros debemos enseñar en justicia y que su utilidad es la sabiduría que viene, hermanos, de lo más alto, que es de Dios. Por eso dice en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, hermanos, muchos de mis hermanos lamentablemente no hacen esto, no corrigen, no instruyen. Si un hermano viene y te habla algún mito o fábula,
no quieren corregirlo por miedo a perder su amistad, por miedo a perder, que digamos, algún cargo. Entonces no hacen ello, por miedo a ser expulsados de alguna iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Permiten, toleran la mentira, toleran la injusticia. Si la justicia, dice el maestro, es la prédica y la profetización, como él enseña, desde luego, entonces, ¿qué viene a ser lo que van en contra de las enseñanzas del maestro? Viene a ser la injusticia, porque es el engaño. ¿Me dejo entender, hermanos? Por eso dice la Escritura es para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Ahora, hermanos, teniendo en cuenta que nuestra obra es instruir en justicia, esta debe buscarse demandando a Dios. Por eso dice en Salmos 37:8, escuchen, dice, y quisiera que escuchen también, ojalá llegue a oídos de aquellos de mis hermanos peruanos que están manifestándose en contra de esta dictadura, pero dice, deja la ira y desecha el enojo. Salmos 37:8. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Hermanos, nosotros no estamos, como se dice, tenemos derecho a manifestarnos, pero no a hacer ya cosas malas, desmanes. ¿Qué dice en Proverbios 20:22? Dice, no digas yo me vengaré. Y Él te salvará. La salvación viene de Dios. No viene, hermanos, de la fuerza, es decir, de la fuerza física, de los desmanes, de tantas cosas. De ahí no viene de la ira, no viene de la venganza. Dice Romanos 12:19, ahora, escuchen. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, escuchen, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es el que va a vengar, el que va a dar la paga para aquellos injustos. Por eso nosotros, claro, tenemos que manifestarnos, como se dice, civilizadamente, hablando, no haciendo daño, por ejemplo, a una propiedad privada o pública, porque prácticamente en ese aspecto nosotros nos llenamos de ira, y creo que bien claro dice las Escrituras. Salmos 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. Ahora, ¿qué dice en Hebreos 10:30? Dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Nosotros vamos a ser juzgados. Por eso, hermanos, la venganza pertenece a Dios. Mas nosotros debemos perdonar a nuestros enemigos, también habla de ello. Y esperar que Dios haga su justicia. Por ejemplo, hoy en día sentimos remordimiento o ira contra nuestra Policía Nacional. Pero ellos también tienen órdenes de arriba. Pero ya eso es otro tema. Pero nosotros, hermanos, nosotros no podemos irnos o ganarnos en enemistad con la policía. No puede ser ello. Nosotros no podemos desear mal a nuestros enemigos. En este caso, la policía se ha ganado la enemistad del pueblo. Nosotros tenemos que orar. Por eso dice, escuchen, dice, tenemos que orar a Dios. Dice en Marcos 11:25, dice, y cuando estéis orando, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ahí está, hermanos. Nosotros tenemos también que orar por nuestros enemigos. Por eso no debemos de llenarnos de ira. Yo sé el dolor de la pérdida de mis hermanos que han habido tanto en el sur como aquí en Lima. Sabemos cómo es ese dolor. Pero dejad a la ira de Dios. No cedamos a nuestra ira. Dios va a dar el pago, hermanos. Eso ténganlo por seguro. Bueno, hermanos,
la lucha desatada en estos tiempos contra la injusticia no solamente es material como lo vemos hoy en día, sino que son con huestes espirituales. Y eso, hermanos, una vez ya nuestro maestro nos habló. Inclusive también el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras habla acerca de una guerra que él mismo tiene internamente. Esta guerra, hermanos, para vencer al mal, simplemente es orar por los que se oponen. Dice, pues ellos como instrumentos del mal no saben lo que hacen y el juicio divino que les espera. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar por aquellos que aún no conocen a Dios, para que ellos mismos, hermanos, comiencen a aprender de esta justicia. Para ello nosotros los predicadores, bueno, en mi caso estoy en formación, hermanos, tenemos que vestirnos con las armaduras espirituales. Y esto nos habla en Efesios 6:11, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Hermanos, como se dice, nuestra lucha no es contra carne, es contra espíritu. Es un espíritu, la ira. Esos espíritus que están en el corazón. Si nosotros cedemos a esos espíritus, estamos prácticamente, hermanos, siendo derrotados por este mal. Por eso con oración se expulsa este linaje. ¿Qué más dice en Efesios 6:12? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Es decir, hermanos, espíritus malignos que prácticamente se meten. Y nosotros ya en otro estudio, hermanos, acerca del corazón del hombre, nosotros nacemos con 7 espíritus malignos ya. Y esto a causa del pecado de nuestros primeros padres de Adán y Eva. Entonces, hermanos, estas potestades de las tinieblas actúan en el corazón de los gobernantes hoy en día. Por ello, la mentira está en la boca de ellos. Ellos hacen una promesa nuestros gobernantes cuando están en campaña electoral hacen promesas. Pero luego cuando llegan al poder, se olvidan, como es el caso de nuestra vicepresidenta. Todo lo que habló en campaña se olvidó. Pero bueno, todas estas cosas lo va a hablar nuestro hermano Seri más adelante. Entonces, hermanos, nuestro maestro nos dice en el siguiente audio que ese espíritu de la mentira está en la boca del hombre. Por eso habla el maestro en este audio número 401, que dice, el espíritu de error en la lengua de los hombres para que hablen mentira. Una tremenda lucha. Guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el Espíritu de hombre se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el Espíritu de hombre, los lenguas de los hombres, para que no lo entiendan. Entonces le dicen, no es así, entonces no, esto es así. Hablan con la cultura, se lo tienen, eso va a ser guerra. Es una tremenda lucha, dice nuestro maestro, pero ¿de a qué lucha se refiere? Dice, guerra con el adversario. Y ahora el maestro dice, el adversario va a pelear contra gente a gente. Y pregunta, ¿acaso el adversario se va a volver gente? Es decir, ¿acaso el adversario se va a volver una persona de carne y hueso y va a pelear contra nosotros? Como decir a puño limpio. No, hermanos, dice el maestro, dice, no, así como el Espíritu de Dios, es decir, cuando nosotros confirmamos la ley y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo, así este Espíritu dice, escuchen, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. Y de ahí dice, en la boca está, claramente le puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error,
en la lengua de los hombres para que hablen mentira, nos dice. No, esto es así, nos dice. Entonces, no, estos son así. Hablan con la escritura. Se defienden. Esto va a ser guerra, dice. Hermanos, cuando habla el maestro, habla en dos puntos. Uno, en el pueblo de Dios, acerca cuando uno predica mitos o fábulas, es porque el espíritu de error está en la boca, en el corazón de ellos, y hablan mentira. Así lo mismo, la mentira, ese mismo espíritu de mentira está en la boca de los gobernantes, de los políticos, que cuando hacen campaña te pintan un montón de cosas bonitas, pero cuando llegan al poder, el poder los transforma, y eso tenemos que ver en las próximas elecciones, hermanos. Entonces, hermanos, el espíritu del error está introducido. Por eso la injusticia que existe, hermanos, la injusticia de los gobiernos, crea las condiciones que generan la convulsión social, esta reacción de parte de la gente que se siente vulnerada en sus derechos. Y esta convulsión social, hermanos, que es parte de una guerra espiritual también, contra los que anhelan justicia. Como le vuelvo a repetir, personas que quizás no sean de la congregación aún, pero ya tienen en su corazón, ya tienen ese espíritu de la justicia, de querer que las cosas marchen derecho, que para todos sea igual, que todos tengan los mismos derechos. Por eso, hermanos, tenemos que instruir, hablar, predicar. ¿Qué dice en Isaías 10:1? Vamos a escuchar también la Sagrada Escritura. Dice: hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Isaías 1:23 dice: tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno, hermanos, el dinero, y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Y eso sucede hoy en día. No protegen, no defienden al pobre. Al pobre lo hacen más pobre. No se preocupan ni por el huérfano, ni por la viuda. Solo se preocupan en llenarse los bolsillos, en quedarse y amarrarse y agarrarse de los cargos públicos y quedarse ahí hasta, como se dice, estar amamantándose de poder. Esto es lo que pasa hoy en día, hermanos. En cambio, cuando hay un gobierno justo, ¿el pueblo acaso se va a reclamar algo? Al contrario, el pueblo se alegra. Pero cuando gobierna el injusto, el corrupto, el pueblo gime y comienzan las protestas. Si un gobierno es correcto, no va a haber manifestación alguna. Dice en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Teníamos un presidente que quería lo justo, pero hoy en día lo vacaron. Hoy en día hay otro, está usurpando ese lugar quizás. Pero ¿qué hace el pueblo? ¿El pueblo está alegre? Pregunto. Lo dice las Sagradas Escrituras. El pueblo no está alegre, el pueblo gime, y más aún con tantas muertes, hermanos. Pero de todas estas cosas, hermanos, va a hablar nuestro hermano Celi, que le voy a dar ahorita el pase, y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.